Hola, buenas. Estamos en este segundo video donde vamos a analizar una partida entre el potente Komodo, un módulo de más de 2300 puntos de rating, lo cual es realmente bestial, contra The Byron, ¿sí? Que es un módulo de análisis de Holanda, obviamente bastante inferior a lo que es Komodo, Stockfish, etcétera. Así que obviamente son módulos de los mejores que existen en la actualidad. Decir que esta partida se disputó en el Campeonato Mundial de Ajedrez y que actualmente ese campeonato se está disputando, con lo cual si a alguien le interesa, averigüe sobre ese torneo en particular, donde obviamente se dan partidas muy interesantes. Y aquí vamos a ver cómo Komodo aplica el ataque, ¿sí? Vamos a aprender y obviamente a disfrutar, porque realmente es muy lindo ver cómo una máquina aplica las ideas de ataque a la perfección. No tiene básicamente ningún error, con lo cual no tengo nada que decirle a Komodo, ¿sí? Solo hacer algunas sugerencias, porque obviamente quizás para una máquina haya jugadas que sean buenas, pero para nosotros no nos resulte tan cómodo, con lo cual las sugerencias que voy a hacer van a ir basadas en los principios y también obviamente en lo que nos resultaría cómodo a cualquiera de nosotros como humanos que somos. Así que aquí Komodo jugó la jugada C4, apertura ingresa. The Byron contestó E5, caballo C3, caballo C6, caballo F3, caballo F6. Aquí tenemos una línea muy clásica de la inglesa. Y aquí Komodo juega la jugada D3. Como se podrán dar cuenta, no hay nada más interesante en la apertura que desarrollar piezas. Así que aquí D5, una ruptura temática en inglesa, abriendo líneas para desarrollar los alfiles. C por D4, perdón, C por D5, caballo por D5. Y vamos a ver en este momento si es posible atacar en esta posición. Para ello nos vamos a hacer la pregunta que ya hemos mencionado en el primer video, que es ¿de qué manera puedo tomar o atacar algo en el campo del oponente? Me gustaría que puedan pausar el video y pensar la jugada basada en la pregunta, y van a ver que es muy fácil encontrar la jugada E4, que de hecho si pausaron el video y la pudieron encontrar, los felicito, ¿sí? Porque realmente esto quiere decir que van mejorando su habilidad de ataque. Si no lo pudieron hacer, no se desanimen, sigan practicando, sigan entrenando en cada una de sus partidas y les puedo asegurar que van a notar un progreso enorme en su juego. E4, una jugada de ataque, y aquí vamos a decir que caballo F6 jugó The Byron, que obviamente es una jugada lógica. Vuelvo a repetir, romper la tensión generalmente no es bueno en casi ninguna posición, y esto es un ejemplo. Por ejemplo, acá si jugara caballo por C3 rompiendo la tensión, lo que pasaría es que aquí con la sencilla B por C3 el negro no ha ganado absolutamente nada. Es más, ha perdido muchísimo, ¿sí? Le ha concedido al blanco un centro de peones realmente muy fuerte. Lo ha ayudado básicamente en casi todo. Hemos controlado la casilla de 4, que era un punto débil de nuestra posición, con lo cual realmente el negro, como podrán darse cuenta, al haber roto la tensión no ha ganado absolutamente nada, sino que ha perdido muchísimo, ¿sí? Entonces, por esa razón, The Byron se retira a caballo F6, y ahora, como no tiene jugadas de ataque, ¿qué hace Komodo? Desarrolla las piezas. ¿Cuál pieza va a desarrollar? Vamos a desarrollar la pieza que esté más inactiva. ¿Cuál de los dos alfiles elegimos en esta posición? Sencillamente el alfil de C1 realmente está muy activo, ¿verdad? Está presionando sobre esa gran diagonal. En cambio, el alfil de E2 realmente se encuentra un poco pasivo, dado que el peón de D3 es una molestia y no le permite tener una gran actividad. Con lo cual, ¿qué alfil vamos a desarrollar? El que esté menos activo, alfil E2. Una jugada muy buena de desarrollo, normal, con lo cual vemos que Komodo aplica los principios estratégicos básicos a la perfección y obviamente sabe cuándo hacerlo. Alfil C5, y aquí la pregunta sería ¿qué juega el blanco? Y seguramente si no pensamos en las jugadas de ataque, se nos puede ocurrir enroque, una jugada totalmente normal, que no debe estar mal, pero que obviamente no es la mejor objetivamente hablando.
Si pensamos en las jugadas de ataque, vamos a pensar cómo puedo atacar o capturar algo, y entonces vamos a darnos cuenta de que existe una jugada que es muy buena, que es la jugada alfil E3, una jugada que ataca el alfil de C5 que está suelto, ganamos un tiempo en el desarrollo, y que además plantea al negro la difícil opción de tener que elegir si toma o si se retira a una posición, poniendo en seguridad su alfil. Y bueno, vamos a ver que bueno, obviamente aquí las máquinas tienen obviamente adquirido la capacidad de no romper la tensión porque sí, sino que si lo rompen lo van a hacer por una razón en particular. En esta posición tomar el alfil de E3 realmente no ayuda en nada al negro nuevamente, porque bueno, obviamente ayuda a llevar un peón al centro, controlamos la casilla D4 nuevamente, además la casilla F4 también la controlamos, ¿verdad? Con lo cual impedimos que venga un plan como por ejemplo caballo H5 F4, y además hemos ganado una columna abierta para nuestra torre en el futuro, con lo cual, como se podrán dar cuenta, romper la tensión no es buena en casi ninguna posición, exceptuando algunas que bueno, obviamente tenga un fin justificado. Entonces, por esa razón, ¿qué hace de Byron? Juega alfil B6, se retira sin romper la tensión y pone en seguridad su alfil. Y ahora, nuevamente vamos a pensar de qué manera puedo tomar o capturar algo. Y bueno, vamos a ver que no tenemos jugadas de ataque en esta posición, pero también una idea muy importante que surge es preguntarnos cuál es la amenaza que el oponente nos puede llegar a hacer en esta posición. Eso obviamente nos va a ayudar a tener en cuenta de no cometer errores que puedan llegar a comprometer nuestra posición. Hemos visto muchas ideas, hemos visto los principios estratégicos básicos, hemos visto el ataque, ¿verdad? De qué manera puedo atacar o capturar algo, y ahora sumamos una nueva idea que es qué quiere hacer el oponente en el futuro, o qué está planeando hacer el oponente. ¿En qué orden vamos a ubicar esto? Bueno, vamos a poner primero ¿qué quiere hacer el oponente? Que es muy importante. Primero vamos a ver los planes del oponente. ¿Qué nos amenaza en la posición? En segundo lugar vamos a poner encontrar las jugadas de ataque nuestras. Y en tercer lugar vamos a poner aplicar los principios estratégicos básicos, como por ejemplo desarrollar una pieza, mejorar la posición de una pieza, etc. ¿Sí? Ese va a ser el orden que vamos a hacer. Entonces, siguiendo ese orden vamos a ver que bueno, ¿qué amenaza el oponente en esta posición? Bueno, seguramente una amenaza que pueda llegar a ser muy molesta es la jugada alfil G4, ¿sí? Una jugada de presión que nos molesta en nuestro caballo de F3, con la simple idea de dominar el punto D4 con dos piezas muy importantes como el caballo y el alfil, y además se suma obviamente la dama, con lo cual estaría quedando bastante débil el punto D4 si permitimos que nos jueguen alfil G4, con lo cual aquí Cómodo ve esto, se anticipa y hace una jugada de profilaxis como H3, una jugada que evita la jugada alfil G4, controla el punto D4 con la mayor cantidad de piezas posibles y bueno, obviamente mantiene la posición totalmente equilibrada. Aquí la jugada caballo H5, una jugada que, bueno, obviamente primero hay que preguntarse qué es lo que planea el negro en esta posición. Y bueno, obviamente si nos ponemos a analizar, vamos a darnos cuenta de que lo que planea es jugar caballo G3, ¿sí? Planteando amenazas, como por ejemplo nuestro alfil de E2, y además aprovechando de que, bueno, no podemos tomar ese caballo porque el alfil de E3 quedaría realmente débil, y colgando, con lo cual esa sería la amenaza que haría el negro en esta posición. Ahora vamos a pensar con los principios y nos vamos a preguntar, ¿la jugada que hizo el negro es buena? Y bueno, ahora sí vamos a tener que recordar los principios que hemos visto en los videos anteriores y nos vamos a dar cuenta que no debemos mover dos veces la misma pieza en la apertura. Bueno, aquí ¿qué hizo de Byron? Hizo todo lo contrario, movió dos veces el caballo sin haber desarrollado ni el alfil, ni haberse enrocado, ni sacado la dama, con lo cual eso tiene que ser realmente una pequeña imprecisión. ¿Qué fue o qué debió ser lo mejor en esta posición? Bueno, sencillamente jugar enroque y ante un enroque dama D6. ¿En qué nos basamos para hacer este análisis? Bueno, obviamente
en los principios estratégicos básicos, pero también con la ayuda obviamente de Stockfish, ¿sí? Que bueno, obviamente es el módulo más potente que tenemos a nuestra disposición y que bueno, es nuestra carta de ayuda para corroborar que obviamente lo que estamos diciendo no sea obviamente nada sin fundamento. Entonces caballo H5 es un error estratégico, ¿verdad? Mueve 2 veces la misma pieza en la apertura. ¿Qué vamos a jugar aquí? La sencilla enroque, ¿sí? Vamos a hacer caso omiso, no vamos a enrocar, vamos a completar nuestro desarrollo. Y ahora la idea del negro era caballo G3, como ya sabemos, donde ahora surge la idea, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿De qué manera puedo tomar o atacar algo en el campo del oponente? Entonces, bueno, aquí los módulos de análisis tienen realmente muy bueno en cuanto a la táctica, con lo cual aquí realmente la precisión es increíble. Y surge la jugada alfil por B6, una jugada buenísima. La idea es que si por ejemplo ahora viene caballo por F1, sencillamente puedo retirarme alfil en la casilla C5 y realmente quedaría con 2 piezas por una, con lo cual esa no sería la mejor opción que tiene el negro. Por esa razón lo mejor que tiene el negro aquí es jugar caballo por E2, que era la idea realmente del negro, ganar uno de los alfiles del oponente y quedarse con pareja de caballo y alfil. Era una idea estratégica que tenía, pero bueno, estratégicamente no es buena porque viola principios como por ejemplo enrocarse, desarrollar el alfil, etc. ¿Sí? Por esa razón vamos a ver cómo Komodo de a poquito fue obteniendo ventaja. Única, dama por E2, y ya hemos completado nuestra tarea de la apertura, mientras que si miramos a De Byron vamos a darnos cuenta de que el alfil aún no sale, la torre no juega, el rey todavía está en el centro, la dama no sale. Entonces bueno, nos hemos dado cuenta de que todos esos tiempos que perdió el negro se debieron a jugadas muy imprecisas como caballo H5, caballo G3, que el blanco, perdón, le sacó provecho ganando tiempos importantes en la apertura, y que bueno, obviamente después se va a notar muchísimo en el medio juego. A por B6, y ahora recordar siempre la idea de preguntarse cuál es la amenaza del oponente en primer lugar, en segundo lugar preguntarse qué jugadas de ataque o de captura tengo, y en tercer lugar pensar en los principios. Si pienso en la amenaza que tiene aquí el negro, me voy a dar cuenta de que existe una jugada muy molesta, que es la jugada caballo de 4, ¿verdad? Una jugada molesta porque bueno, nos presiona nuestra dama, obliga a cambiar piezas y además estaría apoderándose de la casilla de 4, con lo cual eso no sería una buena idea porque en el futuro podría ser el punto D3, si el peón de D3 podría ser un punto de ataque para el negro. Por esa razón se anticipa Komodo a esa posible caballo de 4 con la sencilla dama E3, una jugada realmente brillante, ¿sí? Que previene la amenaza de caballo de 4, controla el punto de 4 y realmente crea una posición muy interesante. Ahora bueno, se desarrolla con alfil E6 de Byron, una jugada buena, y ahora la jugada torre a D1, una jugada muy buena, llevando las torres al centro, como dicen los principios estratégicos básicos. Dado que, bueno, obviamente no tenemos ninguna jugada de ataque interesante, no tenemos capturas y no tenemos tampoco amenazas, con lo cual la única jugada razonable es llevar torres al centro para romper con D4, que es la idea de Komodo. Hasta acá podemos ver qué fácil que es entender una partida de 2 computadoras, cuando entendemos los principios estratégicos básicos, cuando aplicamos el principio del ataque y cuando obviamente vemos las amenazas que plantea el rival. Aquí De Byron vuelve a cometer una imprecisión jugando alfil por A2, perdiendo un nuevo tiempo, capturando un peón que realmente no es importante en esta posición porque no está enrocado el negro, lo cual eso le va a pasar factura en la partida. Vamos a ver que obviamente la mejor jugada que tenía el negro aquí era cumplir con el principio del desarrollo, que era enroque corto, ¿sí? Completando el desarrollo, jugando luego la dama a alguna casilla segura y luego sí pensar quizás en capturar ese peón. Pero aquí viola el principio del desarrollo de Byron jugando alfil por A2, y entonces Komodo brillantemente lo que hace es abrir la posición con D4, ¿verdad? Ya que el rey está en el centro, es muy lógico abrir el centro con D4.
Ahora De Byron juega alfil B3, una jugada de ataque. Y si les pregunto en este momento qué jugarían con las piezas blancas, me gustaría que, bueno, obviamente intenten pausar el video, ¿sí? Para que traten de encontrar la jugada. Lógicamente, ¿sí? Si lograron pensar en la jugada torre de 2, está muy bien porque es la mejor jugada que tiene el blanco, es una jugada lógica, ¿sí? Y una variante que podría seguir sería, bueno, E por D4, caballo por, torre por, tocamos dama, dama E7, y ahora con caballo B5 realmente el blanco tiene una gran ventaja. Démonos cuenta de que hemos ganado muchísimos tiempos, tenemos ya 3 piezas muy bien situadas y amenazamos con jugar torre C1 presionando el punto C7, y realmente en esta posición el blanco tiene una clara ventaja dado a las pérdidas de tiempo que el negro hizo en su posición. Pero de todas formas torre de 2, que es la mejor jugada objetivamente, no es la mejor. Torre de 2 es una jugada humana, ¿verdad? Y es lo que, bueno, les mencionaba al principio, que intentaría aclarar. Una jugada lógica y humana como torre de 2 está muy bien, ¿verdad? Pero Cómodo hace un sacrificio realmente muy interesante, que ya vamos a ver a qué se debe ese sacrificio, que es la jugada D por E5, una jugada brillante. Realmente la idea de Cómodo es crear una posición asimétrica, ¿verdad? Una posición totalmente desequilibrada, donde se puede llegar a posiciones del estilo táctico, ¿verdad? Muy desequilibrante, que pueda llegar a sacar provecho de su gran poderío, ¿verdad? Una jugada muy buena. Ahora alfil por D1, torre por D1, y vamos a darnos cuenta de que la idea que tiene el blanco en esta posición es apoderarse de las casillas blancas. Al haber desaparecido el alfil, que era el que controlaba todas esas casillas débiles, el negro ha quedado con muchas debilidades en su posición, punto D5, punto F5, que van a ser ocupados por las piezas del blanco. Y vamos a ver cómo Cómodo realmente de manera magistral aplica esto a la perfección. Dama C8 y ahora la jugada caballo D5, una jugada muy buena, ¿verdad? Ya estamos aprovechando la debilidad de la posición negra. Ahora enroque y en esta posición no tenemos jugadas de ataque, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada interesante, entonces vuelvo a repetir. Cuando no tenemos nada interesante en nuestra posición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la posición de nuestras piezas. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, en esta posición el caballo de D5 está espectacular, con lo cual no debería tocarlo. La torre también está ocupando una posición muy activa en la columna, con lo cual debería centrarme en mejorar la posición del caballo de F3 y la dama de E3, que serían las piezas que debería mejorar para que mi posición prospere. ¿Qué hace Cómodo en esta posición? Lo que les acabo de mencionar, caballo H4. Mejora la posición del caballo, lo lleva a una casilla mucho más avanzada, como por ejemplo F5. Rey H8, juega De Byron, es una jugada profiláctica, ¿verdad? Para evitar cualquier amenaza de doble que pueda surgir, como por ejemplo caballo E7. Además, la idea que tiene el negro aquí es jugar caballo D8, caballo E6, para proteger el punto G7, que es un punto que puede llegar a ser atacado por el blanco. Entonces la idea es, además de bloquear el peón D5, proteger el flanco de rey con el caballo, ¿sí? Por esa razón juega rey H8. Y ahora aquí dama G3 juega Cómodo, lo cual es un poquito imprecisa, y obviamente la imprecisión, vamos a repetir nuevamente, está basado en el análisis de Stockfish. La mejor jugada objetivamente hablando es la jugada caballo F5, ¿verdad? Siguiendo el plan, que era mejorar la posición del caballo. Entonces, por ejemplo, si caballo por E5, la jugada torre C1 y la presión que tiene aquí el blanco es realmente muy molesta, ¿verdad? Amenazamos jugar dama G3, estamos presionando el peón de C7, no puede jugar el negro C6 porque amenazamos caballo por B6, entonces realmente la posición aquí se torna muy peligrosa para el negro, y bueno, desde el punto de vista de las blancas, la actividad que obtenemos de nuestras piezas es realmente muy buena. Solo nos quedaría por mejorar la posición de nuestra dama, que como les decía, la idea sería llevarla a la casilla G3. Pero bueno, de todas formas la jugada dama G3 es una jugada humana. Dama G3 defiende el punto E5. Y ahora la jugada caballo D8, ¿sí? Una jugada que, bueno, la idea ya la sabemos, es llevar el caballo a E6 para defender el punto G7. Y ahora
hay un cambio de planes de Komodo. Obviamente Komodo ve que la jugada caballo F5 no le aporta gran cosa, ¿verdad? Dado que caballo E6 realmente parece controlar todo en la posición del negro. Entonces lo que decide hacer es cambiar de plan y juega rey H2. ¿Cuál es la idea? Bueno, tirar la avalancha de peones en el flanco de rey con F4, F5. Para ello lo que hace es poner en seguridad a su rey y realizar la jugada luego sí de F4, F5. Aprovechando además de que el caballo, al estar ubicado en E6, va a quedar presionado y vamos a ganar tiempo extra en el avance del peón. Caballo E6, F4. Y ahora la amenaza de E5, como les decía, ya es una ganancia de tiempo porque a la vez que avanzamos estamos atacando el caballo de E6. Notemos cómo Komodo lo que trata de hacer es, si no puede atacar, mejora la posición de sus piezas y siempre lo que intentó hacer es ver amenazas del rival. Como en esta posición el negro está inferior, realmente no amenaza absolutamente nada productivo, con lo cual nos tenemos que centrar en buscar jugadas de ataque y en mejorar la posición de nuestras piezas. Dama de 8, una jugada bastante normal, cuya idea es jugar C6 y que bueno, obviamente el peón de B6 no quede suelto, con lo cual defiende el peón con la dama, ¿verdad? Esa es la idea, quitarse de encima el caballo molesto de D5, que realmente vendría a ser como una especie de cáncer, ¿verdad? Es algo realmente muy molesto. Y aquí el blanco, ¿cómo puedo atacar o capturar algo? Bueno, sencillamente F5, ataco el caballo D6 y ante un caballo C5, nuevamente la pregunta, ¿cómo puedo atacar o capturar algo? Y B4, ataca el caballo y lo obliga a jugar caballo por E4, porque si por ejemplo si jugara caballo A6 vendría la fuerte E6, F por E6, F por E6, estamos amenazando E7, ¿verdad? Una jugada muy fuerte, haciendo un fourchette, dama de 6, dama por, C por, y vamos a ver que aunque se cambiaron las damas, el blanco sigue estando realmente ganado, porque ahora E7, torre E8, caballo F5, y bueno, con pequeñas jugadas de amenaza, el blanco ha creado una posición de ventaja decisiva clara. Así que bueno, por esa razón caballo A6 no sirve, y el negro estaría obligado a jugar caballo por E4, pero resulta que nuevamente me tengo que hacer esta sencilla pregunta, ¿cómo puedo atacar o capturar algo en el campo del oponente? Y entonces surge la jugada dama F4, ataco el caballo de E4, que valga que justamente no puede salir, ha quedado totalmente atrapado el caballo, con lo cual aquí ventaja decisiva para el blanco, clara. C6, caballo E3, me retiro, amenazo la dama, dama C7 y bueno, tomo el caballo, ¿verdad? Una jugada de captura, una vez más, o si no es ataque, es captura. Y si no se puede, principio estratégico básico. Torre A de 8, y bueno, aquí como tengo dos piezas por una torre, sencillamente cambio, no tengo inconvenientes, torre por, dama por, y ahora la jugada caballo C4. Mejoro la posición de mis piezas, dado que no tengo jugadas de amenazas de ataque, ¿verdad? Real, lo que hago es mejorar la posición con caballo C4. La idea es llevar el caballo a la casilla D6. Dama E7, y ahora nos están amenazando la jugada, el peón de B4, pero resulta que aquí Komodo decide no prestarle atención a esa jugada, porque realmente considera que no es importante ese peón, porque la amenaza que tiene sobre el flanco del rey es realmente más potente. Entonces realiza una jugada muy buena, doble signo de admiración, jugada de máquina, que es la jugada dama F4, una jugada brutal, ¿verdad? Amenaza F6 y la posición realmente estaría perdida si por ejemplo se le ocurriera al negro tomar con dama por B4. Vendría F6, G6, dama G6, H6, perdón, amenazando mate, torre F8, caballo D6, y bueno, notemos cómo con sencillas amenazas hemos creado una posición realmente devastadora para el negro, que no tiene más nada que hacer en esta posición, con lo cual por esa razón dama por B4 no se puede jugar. Y entonces aquí lo mejor sería, bueno, B5, dentro de lo que puede hacer
el negro. Y ahora F6, una jugada de ataque nuevamente, ¿sí? A lo que bueno, De Byron juega dama E6 y decide abandonar, ¿verdad? Dado que bueno, está realmente perdido, no tiene nada activo en esta posición. Realmente los dos caballos son muy superiores a la torre y además el flanco del rey está muy debilitado, con lo cual por esa razón decidió no sufrir más y abandonó. Y Cómodo ganó una partida realmente brillante y con esto nos dio una clase maestra, ¿sí? De cómo aplicar el ataque en el ajedrez, de qué hacer cuando no puedo atacar, ¿verdad? Porque realmente no siempre vamos a poder atacar. Entonces, bueno, tenemos que mejorar la posición de nuestras piezas, tenemos que aplicar los principios, en la apertura desarrollar las piezas y en el medio juego tratar de llevarlas a una posición mucho más activa a nuestras piezas. Y siempre, en primer lugar, poner los planes que nuestro rival quiere realizar. Como por ejemplo, la jugada caballo D4, que estuvo en primer lugar para analizar la amenaza que tenía en esta posición el negro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿qué hizo Cómodo? Bueno, se anticipó con la dama E3, ¿sí? Entonces, siempre en primer lugar piensen en los planes que el oponente quiere hacer. ¿Qué me está amenazando mi oponente? En segundo lugar, pensar recién en lo que yo puedo realizar. Y entonces, cuando yo piense en lo que puedo hacer en mi posición para mejorar, entonces voy a pensar primero en las jugadas de ataque. Y si no puedo atacar, recién voy a pensar en aplicar los principios estratégicos básicos. Eso es todo lo que podemos hablar en cuanto al ataque. Les puedo asegurar que si ustedes aplican estas ideas que hemos hablado en estos dos videos, van a progresar realmente de manera significativa su juego. Espero que les haya servido y bueno, espero sus comentarios si les ha gustado el video. Chao chicos.